Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, bueno, estamos reiniciando nuestra programación. No exactamente hoy, pero sí es el primer día de nuestro segmento Vivencias con propósito, lo cual, como siempre, acostumbramos a decir en este segmento. Vivencias con propósito es por lo cual ya hemos pasado, tanto tú como yo. Lo hemos vivido y queremos ya tratar de enfrentar esta situación y vivirla de una forma diferente si es que se nos presenta nuevamente, para lo cual pues podemos decir que ya estamos listos. Y cuando estamos hablando de esta situación, realmente tenemos que entender que vamos a tener vivencias cada momento de nuestras vidas. Vamos a tener vivencias realmente en cada ocasión, en cada situación, yo creo que cada minuto, cada segundo de nuestra vida aquí en la tierra, yo creo que representa una situación o una vivencia que tenemos que solucionar. Y de cómo las soluciones es donde, de ahí depende qué tan grato va a ser eso, si se vuelve a repetir o no, qué tanto vas a sufrir o qué tan lento va a ser ese proceso. Todo depende desde allí de la forma cómo tú dirijas, cómo tú manejes cada situación, cómo tú lo lleves a donde lo tienes que llevar. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que estar listos, listos, listos para avanzar en este proceso y poder llegar donde tenemos que llegar. Eh, Quiero darle las gracias, antes de iniciar nuevamente, quiero darle las gracias a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores, por estar siempre con nosotros, por las preguntas, por los comentarios que nos hacen y dejarles saber realmente que sí, este es un proyecto, un proyecto que ya se está ejecutando, pero realmente tenemos muchas más cosas para hacer. Necesitamos de cada uno de ustedes, necesitamos que realmente le den un like a todos los videos que están viendo, realmente el proceso de evangelización en el que nosotros entramos tiene que ver con esa solamente ese me gusta, ese like o esa darle a conocer estos videos. Si este video te ayudó, cualquiera de los videos te ayuda, dalo a conocer, muéstralo a los demás que así como nosotros necesitamos en un momento determinado, hay muchas personas que están necesitando cada una de las cosas que se van a ver, que se van a describir o que realmente se revela en estos segmentos de esta emisora. Del día de hoy, pues vamos a traer un tema que realmente yo creo que nos llama mucho la atención porque siempre tratamos de mostrar las cosas de una forma diferente o tratamos de ver las cosas de una misma forma. El tema de hoy queremos ver un poquito de cuál es la diferencia entre lo que es la iniquidad y el pecado, o iniquidad versus pecado. Entonces, siempre hemos pensado realmente que es lo mismo. Siempre pensamos que la iniquidad es el mismo pecado, que el pecado es la misma iniquidad, y de ahí es donde nosotros nos guiamos para empezar realmente a avanzar, a crecer, y pues las cosas son reales y en un poco, yo creo que en un momento determinado, de pronto nos alcanzamos a confundir. Nos alcanzamos a confundir, ¿por qué? Porque no estamos claros en lo que nosotros tenemos que hacer, no estamos claros en lo que es la revelación, lo que el Padre nos está mostrando a cada uno de nosotros. Y si no tenemos eso claro, pues realmente no hay nada que nosotros podamos solucionar, no hay nada que nosotros podemos mostrar. Es allí donde realmente pues queremos dar un poco de claridad a estos conceptos. Y vamos a hablar más que todo de lo que es la parte de nosotros, los que somos creyentes, los que confesamos, los que profesamos realmente lo que es las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, ese mandato realmente, lo que Él nos enseñó, eso realmente es lo que tiene que ver y a eso es donde nos vamos a enfocar. Entonces, podemos iniciar diciendo que en la actualidad, realmente en la actualidad, es común, es muy común que entre todos los creyentes cristianos, todos los creyentes cristianos, se relacione el pecado y la iniquidad como un solo concepto y tenemos que ver que son dos cosas totalmente diferentes. Es algo totalmente diferente. Tienen realmente unos puntos sí en el que se unen, pero sí tienen, es una gran diferencia también. Podemos decir realmente que
esto es una creencia totalmente equivocada, totalmente errónea, si pensamos que es lo mismo. Porque a pesar de estar relacionados, existen muchas, yo diría muchas características que diferencian estas palabras, iniquidad versus pecado, y pueden ocasionar el disgusto de Dios con la persona que los comete. Ahora, todos estamos allí, todos estamos cometiendo esa iniquidad o ese pecado, todos siempre estamos allí. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, nacimos realmente del pecado, realmente nacimos de esa genealogía, de esa descendencia de Adán y Eva. Y desde allí es donde nosotros iniciamos ese proceso de iniquidad o de pecado. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la iniquidad. ¿Qué podemos decir del pecado? El pecado podemos decir que es la acción, es esa acción que una persona, en la cual una persona desobedece los mandatos o cada principio de Dios. ¿Por qué? Porque realiza una actividad que es mal vista por nuestro Padre, que no es aprobada por Él. Y lo hacemos de una forma consciente o inconsciente. Pero igual eso no significa que tengamos una salvación porque lo estamos haciendo inconsciente o que tengamos un atenuante porque es consciente o inconsciente. No, el hecho es que la actividad se está realizando, consciente o inconscientemente la estamos haciendo. Ahora, no obstante, la persona que ejecuta esa acción posteriormente siente ese cargo de conciencia por haber actuado mal y se arrepiente de todo corazón ante el Padre o el Hijo. Pide perdón, reconoce ese estado, ese acto que hizo en su periodo de conciencia o de inconsciencia. Entonces es donde nosotros sentimos un remordimiento, donde yo reconozco que fallé, donde yo reconozco que infringí una ley, que conociéndola y que sabiendo que no podía hacerlo, lo ejecuté. Ahora, muchos dirán, pero es que ¿qué pasa con muchas situaciones, errores que yo cometo y que de pronto no sabían que era pecado o era iniquidad? Pues podemos decir que esto no nos exime. Esto no nos exime de la responsabilidad o las consecuencias. ¿Por qué? Porque realmente está allí escrito, y yo creo que una de las formas más claras es ver los mandamientos, los 10 mandamientos, y saber qué es lo que está escrito. Y podemos decir que esos 10 mandamientos no son solamente 10 cosas que no tenemos que hacer. Es que yo creo que si nos guiamos por el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ahí ya no necesitamos más, porque de amar a Dios sobre todas las cosas nos está alejando de un montón de situaciones. No nos permite envidiar a los demás, no nos permite envidiar la mujer del prójimo, no nos permite realmente matar, no nos permite robar, no nos permite hacer nada de eso. Porque el amor a Dios, el amor a nuestro Padre sobre todas las cosas, significa todo. Que tú te deshaces de muchas cosas, que tú sacas ese egoísmo, que tú sacas esas molestias que tienes con personas, inclusive de tu misma familia. Y si tú estás con ese odio, con ese rencor, con ese egoísmo, con tu misma familia, entonces, ¿qué podremos decir de personas que no son parte de tu familia, que no tienen esa sangre, que no tienen esa sangre, la de tu familia, que no tienen ese ADN? Entonces ahí es donde empezamos de una forma diferente, es donde empezamos a romper cada uno de los mandamientos. Y ese cada uno de los mandamientos está tipificado en ese primer mandamiento: amar a Dios, amar a nuestro Padre sobre todas las cosas. ¿Eso lo hacemos? No, no lo hacemos. ¿Lo hacemos consciente e inconscientemente? Sí, lo hacemos consciente e inconscientemente, pero no estamos exentos de consecuencias o de responsabilidades. Ahora, ¿qué podremos decir de la iniquidad? De la iniquidad podemos decir también que pues tiene el mismo principio que el pecado, con la particularidad de que la persona se acostumbra a actuar mal, de que la persona se acostumbra a hacer las cosas de una forma incorrecta. Y eso significa, y lo continúa haciendo sin cargos de conciencia. No conoce realmente lo que es el arrepentimiento, no conoce lo que es la vergüenza, no conoce, o sea, ni siquiera piensa que van a venir unas consecuencias, que digamos que tú vas a tener que pagar por eso en un momento determinado, tú te vas a tener que enfrentar a lo que estás haciendo incorrectamente. Porque yo creo que conocemos
que todo, y se dice que todo lo que hacemos incorrectamente se nos regresa. Y eso es cierto. Yo creo que todos lo hemos vivido, no es algo que podamos decir, no, es que eso no pasa, le pasa a ciertas personas, no. Todo lo que tú hagas incorrectamente se te va a devolver. Vas a tener que pagar consecuencias sobre esto. Ahora, si tú no te avergüenzas, tú no sientes arrepentimiento y ves todas esas situaciones del pecado como algo normal y en un momento determinado lo atraes a tu vida y empiezas a hacerlo como parte de tu vida cotidiana. Siendo el remordimiento y el origen la principal diferencia entre iniquidad y pecado. O sea, espero que esto nos quede claro desde aquí porque yo creo que vamos a tener tema para unos cuantos segmentos. Yo creo que es iniciar desde aquí esa diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? Es solamente el remordimiento. Es el remordimiento donde tú puedes pensar o no puedes pensar, tú puedes decir, esto que está pasando realmente es normal, todo el mundo lo hace, y cuando yo llego a esa situación, cuando yo empiezo a decir que todo el mundo lo hace, es porque realmente estoy aceptando las cosas y no estoy pensando que estoy infringiendo una ley, que estoy infringiendo esas palabras, esa palabra que el Padre me ha dado, que estoy infringiendo por lo cual yo rehusé hacerlo en un momento determinado y tengo que rehusar hacerlo. Pero somos humanos, yo reconozco que somos humanos, pero también podemos decir que el hecho de que seamos humanos no nos exime la responsabilidad y no nos exime de las consecuencias. Otro concepto de qué es la iniquidad. La iniquidad realmente podemos decir que es una culpabilidad personal. Es una culpabilidad personal. Y allí es donde, y podemos decir lo que es como ese remordimiento. Eh, Otro concepto muy claro para que, digamos, la idea es que nos quede claro realmente ese concepto hoy, en nuestro segmento de hoy, de lo que es iniquidad y lo que es pecado. Entonces vamos a ver varios conceptos de lo que es iniquidad. Otro de los conceptos de iniquidad podemos decir que pues puede ser el resultado de una determinación voluntaria en contra de las normas divinas. Y realmente es cuando nosotros estamos aceptando que lo que yo hice, que yo dejé de hablarle a ese familiar, que yo le quité algo a ese familiar, que yo me burlé de esa persona, yo sé que eso es algo que estoy haciendo incorrectamente y siento esa culpabilidad. Pero ¿de qué me sirve sentir culpabilidad? ¿O para qué yo siento culpabilidad? ¿O para qué el Espíritu Santo me redarguye de esa culpabilidad? Porque tenemos que tener presente que el que está allí, siempre pendiente de los errores que nosotros cometemos, el que está allí afuera en la calle, digamos, con esas luces, como un semáforo, es el Espíritu Santo, donde Él nos muestra lo que estamos haciendo incorrecto y realmente lo que estamos haciendo correcto. Aunque afortunadamente de lo correcto, pues no nos damos casi cuenta y nos enfocamos mucho allí. Pero el Espíritu Santo, si es ese policía que te está parando allí, si es ese semáforo en rojo, para hacerte ver, hacerte saber lo que tú estás haciendo incorrectamente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando tú estás haciendo eso incorrectamente? Tú tienes que hacer un pare. Tienes que hacer un pare y empezar a estudiar, a analizar esa situación en la que estás. Porque no hablas con esa persona, porque tienes cierto rencor con esa persona. Si realmente estamos hablando de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando nosotros decimos digamos que si lo amamos a Él, Él nos retribuye, o que Él nos amó primero a nosotros, entonces es mucho. Si Él nos amó primero a nosotros, con todos los errores, con todos los defectos, con las iniquidades y los pecados, ¿por qué no lo podemos amar a Él que es perfecto? ¿Por qué no lo podemos amar a Él que no nos está pidiendo nada? No nos está diciendo, hey, mira, yo te di esto, ahora devuélveme algo. Él no nos está diciendo eso. Él quiere que lo hagamos a convicción. Él quiere que que seamos siempre sinceros, más que con Él, con nosotros mismos. Porque tenemos que conocer ese camino. Tenemos que conocer paso a paso lo que estamos haciendo en nuestra vida, lo que nosotros vamos a hacer con la vida de los demás. Porque eso es la iniquidad del pecado realmente, no es que esté reflejado, no es que nos afecte solamente a nosotros. Nosotros con esa iniquidad y ese pecado alejamos muchas personas
de ese camino por el cual nosotros estamos luchando para que nosotros mismos entremos. Pero si no hemos podido entrar a nosotros a ese camino correctamente, ¿cómo pretendemos entrar a una persona, a un familiar, a ese camino que yo creo que es el correcto? Si yo realmente estoy dando mal ejemplo, si estoy mostrando a los demás realmente que no estoy haciendo lo correcto. Y yo creo que de ahí nos llueven tantas críticas. De ahí por eso es que no somos tan juzgados realmente. Porque si te pones a ver realmente el camino, tanto los cristianos o cualquier otra doctrina que exista, los más juzgados son los cristianos. Y siempre nos dicen, pero es que, mire, y eso que es cristiano y mire dónde está. Y eso que es cristiano y mire lo que hace. Y eso que lee la Biblia todos los días y mire cómo actúa. ¿Se imagina ese juicio que estamos recibiendo nosotros por ser como somos? Por no ser como realmente tenemos que ser. Ese juicio realmente es el que nos tiene que llevar a lo que es esa parte del remordimiento, a esa parte de la culpabilidad, a esa parte de querer arreglar las cosas. Yo creo que esto funciona igual que cuando tienes una relación de pareja. Tuviste una discusión con tu pareja. En un momento determinado tú no vas a estar realmente, si estás en los caminos correctos, tú no vas a querer estar en desacuerdo con tu pareja por 8 días, no sé, un día, es que ni siquiera por horas. Yo sé que tú vas a arreglar, a tratar de arreglar y de convencer o de pedir perdón o dar perdón si es que realmente tú reconoces, si tú sientes esa culpabilidad, pedir perdón. Igual si no sientes esa culpabilidad realmente, pero sabes que no pasó y que es tu pareja, que es tu compañera, que es la que está allí, porque realmente aguantarnos tanto, aguantarnos un día, 2 días, 4 días sin hablar con esa persona que supuestamente es la que nosotros pedimos, esa persona que nosotros consideramos idónea cuando estamos en las buenas. Pero cuando estamos en las malas, cuando tenemos un desacuerdo, ya no es la persona idónea. Ya es la persona cantaletosa, ya es la persona realmente llena de iniquidades y realmente yo me estoy tratando de sacar de allí porque estoy tratando de justificar cada una de mis culpas, cada una de mis situaciones en las que yo he caído y en las que yo he llevado a esta persona. Porque hay que ver, en la situación de pareja, los problemas realmente son de dos. O sea, yo solo no peleo, yo solo no discuto, yo solo no estoy en desacuerdo. Aunque sí, gracias al Espíritu Santo en ocasiones estoy en desacuerdo con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo creo y que va en contra de lo que realmente yo tendría que pensar. Pero gracias a Él, volvemos a salir adelante. Gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, nos encaminamos. Nos tenemos que llegar a ese camino donde realmente nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que es la voluntad del Padre. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es algo sencillo, es errar al blanco, errar al target. Tú tienes un target al frente y tú tiras con tu flecha o lo que sea, y si tú no le das a ese centro, a ese target, tú estás errando el blanco. Esa es la iniquidad. Es tú dejar de hacer lo que tú tienes que hacer. Tú fuiste entrenado para que con tu disparo de flecha tú le des al target. Pero si no lo estás haciendo, si has entrenado lo estás haciendo, estás cerrando el blanco, voluntaria e involuntariamente. Tendrás tus razones, las puedes tener, pero esas razones no son justificadas. No estamos aquí para justificar lo que estamos haciendo. Estamos para entender lo que estamos haciendo incorrectamente y definir realmente y tener muy claro lo que es esa definición de iniquidad o de pecado. Tenemos que salir hoy muy claro en ese tema. Y la diferencia de esas dos, ¿cuál es? Que sientes remordimiento. Si tú sientes remordimiento por lo que estás haciendo que es equivocado, estás en iniquidad. Pero si tú no sientes remordimiento, ya sí, eso es normal. Las mentiras que yo digo son normales porque son mentiras blancas, mentiras piadosas. Ahí estás en el pecado. Y una depende de la otra. La iniquidad viene del pecado. La iniquidad viene del pecado. Porque nos acostumbramos tanto a esto realmente que vamos a empezar a vivirlo de una forma tan sencilla y tan convincente que hasta nosotros mismos nos vamos a creer las mismas excusas, las mismas justificaciones que nos estamos dando nosotros. Esa iniquidad de errar al blanco, ¿qué podemos decir también? Que es un desvío del camino. Estamos tomando un atajo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo quisimos.
No fuimos obligados a tomar ese atajo. Nos pareció más corto, nos pareció más sencillo, nos pareció de pronto como más fácil omitir la responsabilidad de pedir perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Preferimos voltear la cabeza si vemos a esa persona que viene o estamos con esa persona, ni saludamos siquiera. Estamos en ese proceso de iniquidad. Pero ahora ya que tú tienes eso muy claro, solamente lo que tienes que hacer es diferenciarte. Que iniquidad o pecado realmente ambas son situaciones completamente aburridoras. Ambas son situaciones que nos están afectando. Pero si nos dicen cuál eliges entre una iniquidad o un pecado, yo me quedo con la iniquidad. Aunque no tenemos esa opción, no tenemos por qué hacer eso. Pero realmente, ¿por qué? Porque es que la iniquidad me está dando realmente ese remordimiento, me está dando esa culpa y eso me va a permitir que si yo soy buen cristiano, buen creyente, pueda acercarme a esa persona y, digamos, poner ese error en claro, ponerlo en claro, poder hablar con esa persona, poder pedir perdón, poder ofrecer disculpas realmente. Y lo más importante de esto que es no volverlo a hacer, que no podemos vivir, digamos, en el pecado que es una tras otra, y lo estamos viviendo como algo tan sencillo que realmente ni nos damos cuenta. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es el pecado. Es algo que decíamos continuo en la vida, pero sin remordimiento. Lo adaptamos a nuestra vida. Ahora, ¿qué nos hace, digamos, tanto a digamos, el pecado como la iniquidad? Nos hace unos violadores de decretos. Y se dice realmente que los violadores de decretos no pierden la salvación, pero los pecadores sí pierden la salvación. Los violadores realmente, los violadores de decretos, o sea, los que estamos hablando de la parte inicua, es la persona que está cometiendo un error y se arrepiente. Pero esos violadores realmente los decretos, realmente los violadores continuos, lo que es el pecado, que estamos viviendo allí realmente, esos van a perder la salvación. Porque no podemos decir realmente que una persona que está completamente en su vida normal no se dé cuenta de lo que esté haciendo que es incorrecto y no quiera, digamos, mover su vida al camino correcto, sabiendo que el Padre está ahí, que te está empujando, que te está guiando, que tiene el Espíritu Santo que te guía, que te orienta. ¿Por qué no hacerlo? Definitivamente porque no queremos, porque no queremos mostrar ese cambio, porque no queremos darle realmente al Padre ese reconocimiento, reconocerme primero a mí mismo de que yo estoy cometiendo un error. No quiero reconocer al Padre realmente como que es el que me perdona, como que es el que me guía, el que me orienta. Ahora, cuando hablamos de iniquidad, realmente, ¿en qué piensas? Si te preguntan, si yo te hago una pregunta en este momento y te digo, ¿qué piensas de la iniquidad? ¿Qué me vas a contestar? Entonces, posiblemente, de acuerdo a la trayectoria que siempre hemos tenido, a las enseñanzas que nos han dado realmente, vamos a decir que la iniquidad es el pecado. Lo vamos a relacionar automáticamente con el pecado. O quizá podemos decir que es como, tiene un nivel como de perversión, o que digamos es el enemigo de nuestras almas, o digamos que es el castigo que el Padre nos dará por el mal que hemos hecho, o en algo tan malo que no es perdonable. Eso pensamos de la iniquidad. También sabemos que hay quienes piensan que la iniquidad es parte de sus vidas, pero hasta este momento ya podemos decir que eso no es parte de nuestras vidas porque eso ya es el pecado. Lo que hacemos incorrectamente y lo traemos como parte de nuestras vidas y lo arrastramos a nuestra espalda y lo queremos seguir haciendo, ya podemos definir que eso es el pecado. La iniquidad es cuando ya tú cometiste un error y te arrepientes. Y estoy repitiendo, haciendo mucho enfoque aquí en este punto, porque quiero que nos quede muy claro esa diferencia entre iniquidad y pecado. Ahora, ¿qué significa realmente la palabra iniquidad? La palabra iniquidad significa vivir fuera de la palabra. Es vivir fuera de la palabra. Es no aceptar realmente lo que está escrito y más cuando lo conocemos. Es violar todas esas leyes que están escritas allí, todos sus mandatos, todo lo que nos dicen no hagas, no hagas, no hagas. Esa realmente es la iniquidad.
o es tener la carencia de ella. Ahora, no podemos decir que porque yo no, digamos, yo no estudio la Biblia, o yo no leo la Biblia, o no soy creyente, no soy cristiano, que yo no tengo esa tendencia a iniquidad. Claro que sí. Una de ellas es por violar esas leyes que están escritas o por la carencia de ese conocimiento. Y eso es realmente lo más escrito porque tú sabes que en las leyes de tu país, en las leyes de nuestro país, el hecho de que no conozcas las leyes no te exime de responsabilidades. Aquí también el hecho de que tú no leas la Biblia cuando está allí, cuando te han hablado infinidad de muchas personas te han hablado sobre la palabra y tú no quieres llegar allí, eso es iniquidad también. No te sientas respaldado porque es que yo no sé, porque no sabía, porque no había leído. No, tienes la iniquidad, allí estás caminando con ella. La iniquidad es traspasar, es infringir, es transgredir la palabra sin percatarnos de la gravedad de lo que estamos haciendo. Y cuando estamos en esa situación, estamos poniendo en peligro mucho lo que es parte de mi vida y parte de la vida de los demás. Porque si yo estoy haciendo lo que es incorrecto, yo voy a inducir a que alguien haga también lo que es incorrecto. Nos vamos a acostumbrar a eso, nos vamos a guiar siempre por eso. Porque es que yo no sabía, entonces como no sabía, le decimos a esta persona, hagamos esto porque realmente para mí es correcto. Pero es que estamos ignorando lo que es la palabra, estamos en contra de lo que fue escrito y que nosotros no hemos querido leer. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo en el día de hoy, pero como les dije anteriormente, vamos a tener varios temas sobre iniquidad o pecado y pecado para que nos quede claro, para que cuando terminemos, no sé, los temas, los segmentos que tengamos que hacer 2 o 3 más, que nos quede claro realmente dónde nosotros estamos, dónde nos tenemos que parar, qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos con la iniquidad. Empecemos a derrotar la iniquidad que realmente podríamos decir que es lo más sencillo, porque es allí donde se nos redarguye, es allí donde se nos muestra y es allí donde podemos arrepentirnos. Porque cuando ya pasamos a otra línea del pecado, ya lo vamos a hacer todo por inercia. Pensamos que es correcto, pensamos que todo lo que está es permitido hacer y no lo es así. Así es que, bueno, si tienes alguna pregunta, un comentario, solo déjalo saber, escríbenos. Si quieres que se trate algún tema en específico, también escríbenos. Eh, También queremos que estos videos se van pasando de persona a persona. Si a ti te gustó, si a ti este video te llegó donde tenía que llegar, digamos, te confrontó con algo, hay muchas personas al igual que tú que quieren ser confrontadas. Si es que dale un me gusta, pásalo y solamente, yo creo que es el proceso más fácil de evangelización. Todos nos quejamos, todos decimos yo no sirvo para evangelizar, pero es que ahora con la tecnología que tenemos ya es mucho más fácil evangelizar. Hagámoslo de esa forma. Así es que bueno, muchas gracias para todos nuestros oyentes, seguidores y bueno, la invitación para el próximo miércoles, 11 de la mañana, aquí en Vivencias con Propósito, en esta su emisora Busco en Ti, que recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.